Muy buenas tardes. Hoy desde radiopiedras.com y tvr.com con un invitado muy especial. Recordemos que esta es la tarde de cucas y de bizcochos, siempre haciéndole homenaje a la gente trabajadora del municipio de Piedras, todos sus alrededores, a la gente que se para muy temprano a realizar esta labor tan importante. Y qué mejor estar acompañado de un gran amigo, un amigo de casa, Alejandro Galindo. Alejandro Galindo, actual concejal, pero qué mejor que él que nos cuente en esta tarde de cucas y bizcochos quién es Alejandro Galindo. Y esta invitación se la hacemos para él, para que abra este preámbulo de este programa. Alejandro, ¿cómo estás? Don Fabián, muy buenas tardes para usted, para su equipo de Radio Piedras y TVR. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo se encuentra? Muy bien, Alejandro. Alejandro, hablar de Alejandro Galindo es hablar de un muchacho joven, un muchacho que tiene una proyección inmensa, pero lo decíamos antes de empezar la entrevista, quisiéramos saber un poco más quién es Alejandro Galindo. En ocasiones la gente lo observa a uno y no sabe realmente quién es uno. Inclusive hay una canción que me encanta, Alejandro, que dicen que en ocasiones nos critican sin conocernos. Y eso me gusta mucho y lo traigo aquí al programa, porque lo que queremos sentar desde cucas y de bizcochos es resaltar esas cosas buenas que tienen todos los seres humanos, pero quizás que no se tiene la posibilidad de decirlo, ¿no? Ni contarlo. Usted es una persona joven, un muchacho de 27 años con un excelente futuro, pero quisiéramos contarle a toda la gente y un saludo muy especial a toda la comunidad que está viendo este programa en estos momentos, ¿quién es Alejandro Galindo? Don Fabián, quiero iniciar pues saludando a las personas que nos ven, que nos escuchan en este programa de tardes de cucas y bizcochos. Alejandro, y pues gracias primeramente por los halagos que me hacen. Sin embargo, pues Alejandro es un muchacho de 27 años de edad, que nació en el municipio de Piedras, Tolima. Que su infancia, su niñez, su juventud se desarrolló durante todos estos años en el municipio de Piedras, Tolima, que estudió en el colegio, en la institución educativa Fabio Lozano y Lozano de Piedras, toda tanto su escolaridad primaria y su bachiller. O sea que tú eres lozanista, esos lozanistas puros. Sí, yo soy lozanista, sin embargo, pues aprovechar que también existe otra institución educativa, que es la institución educativa Doima. Entendido. Que también es otro colegio público. Que es muy importante para el municipio de Piedras. Para el municipio de Piedras. Y pues sí, salí de este hermoso colegio Fabio Lozano y Lozano. Y allí, pues, junto a mis compañeros, mis profesores, pues, pudimos culminar esa etapa tan bonita, pero no la culminé para no volver, sino al contrario, Fabián, para volver a mi nicho educativo, a mi colegio, y no solo al colegio Fabio Lozano, sino de pronto a todo el sector educativo municipal, tanto institución educativa técnica Fabio Lozano como institución educativa Doima, a contribuir. Quizás su merced dijo el tema de que soy un joven con una gran proyección. Yo quizás lo veo desde un prisma un poquito más aterrizado, más tranquilo. Yo siento que yo soy una persona más que debe luchar por las transformaciones sociales, educativas, por las transformaciones culturales, por las transformaciones políticas de este municipio, porque me siento en el deber de hacerlo. Claro, pero bien, Galindo, empezamos muy bien porque me cuentas esa parte y cuando he tenido la oportunidad de, digamos, de entrevistar a una persona, de poderle preguntar cosas que no es fácil para alguien que no es periodista, pero dicen que
eh, la disciplina vence la inteligencia. Entonces, cuando tú me cuentas que estudiaste aquí en el colegio, mi mente automáticamente se hace una película. ¿Cómo era Alejandro en el colegio? ¿Era disciplinado, no era disciplinado? ¿Me lo sacaban mucho del colegio? Porque es que con la edad que tienes, tuve la oportunidad de decirte que fui docente tuyo en algún momento en la Casa de la Cultura que se hacía, y me acuerdo de un muchacho muy disciplinado en ese momento, y no porque estés acá, sino porque lo palpé. Creo que con tu hermana también, tu hermana pertenecía al grupo cuando tuve la oportunidad de estar acá. Pero ¿cómo era Galindo? Hablemos de la primaria, a ver, cuéntame. ¿Jugabas mucho fútbol? ¿Te entrabas a las clases como tardecito por estar jugando en recreo? ¿Cómo era Alejandro Galindo? Sí, sí, Fabián. Recuerdo mi niñez, mi escolaridad primaria. A un joven o a un niño más bien muy noble, muy tímido. Yo era demasiado tímido, que sí, jugaba mucho fútbol. Todavía recuerdo que en mi niñez, como todo niño, pues a veces usted le da pues esas ganas, esa necesidad de salir a jugar con sus amigos, y me iba para el parque todos los días, casi todos los días, a jugar fútbol, a patear un balón, a estar con mis amigos, y esa era mi felicidad, ir a jugar fútbol, patear un balón. Como todo buen niño, todavía recuerdo una de las anécdotas importantes en mi niñez, y era que en lo que era la matanza, lo que se conoce como la matanza. Bueno, tú alcanzaste esa época, como para que coloquemos Sí. a los nuevos jóvenes que no conocían esa historia. Aquí existía una plaza mercado y existía todavía la matanza, ¿cierto? Estamos bien. Sí, sí, don Fabián. La matanza en ese momento, en esa época, era el lugar donde llegaba toda la mercancía de carnes, toda la mercancía de frutas, de verduras, y no solo pues ahí vendían unos amigos pues si me están viendo y escuchando les mando un saludito, que es la familia del señor Julio Corabastos, sino otras personas que vendían y se hacían ahí a vender sus frutas y verduras. Habían unas personas que comercializaban carne de res, y ahí hacían toda esa práctica económica que estuve en ese tiempo, era muy niño, pero todavía recuerdo porque vivía diagonal a lo que denominamos la matanza. Y recuerdo que mi niñez también se suscitó en ese hermoso barrio, que fue una niñez muy, muy bonita para mí, y que todavía recuerdo que cuando era niño, eso ahí al pie de la matanza, por donde entraban los vehículos para dejar las reses, donde hacían el tema del sacrificio, por donde ingresaban, eh, ahí se formaban unos charcos gigantes cuando llovía. Y yo era los primeros que iba A esos charcos. a bañarme en esos charcos. Bueno, estamos con Alejandro Galindo hoy en Tardes de Cucas y de Bizcochos, hablando de esa parte humana, de eso que nos conlleva, y quizás de ese significado de volver a servir de donde nacimos, de donde nos vieron crecer. Recuerden que somos tvr.com y radiopiedras.com, la radio de todos. Bueno, tardes de cucas y bizcochos. Yo no sé, Galindo, yo que estoy bien gordito me voy a terminar de engordar, porque en cada entrevista me meto una bolsadita de bizcochos y otra de cucas. Pero ¿quién se niega, Galindo, a este producto tan exquisito? No, hace parte de nuestra identidad como municipio. Este producto, el bizcocho, que es preparado por nuestros ancestros y ahora por unas familias de nuestro municipio, dan nuestra identidad gastronómica de Piedras, y es demasiado importante que sea conservada. Claro, eso le decía yo en estos días que he tenido la posibilidad de entrevistar a algunas personas, algunos amigos que trabajan esta arte, que estos son los bizcochos que abren puertas, estos son los bizcochos que identifican a la comunidad. Y yo como habitante del municipio de Piedras, adoptado aquí, me he dado cuenta el significado que tiene esto, que es tan importante, y quizás es la recomendación para cada una de las personas que nos escuchan, Galindo, que valoren lo que se tienen. Le voy a contar una cosa, tú me hablabas de tu niñez y
tu niñez fue enmarcada sin celular, sin Facebook y redes sociales. Apenas estaba un crecimiento, ¿no? Apenas estaba ese crecimiento y yo me acuerdo que no habían celulares, o sea, que no estaba el celular como tan de moda para los niños o los jóvenes de 10, 12, 13 años. Y el Facebook era otro, ¿no? El Facebook era, bueno, ¿a qué hora nos encontramos para jugar? Cuéntame un poco de esa niñez porque me dejaste enfocado en La Matanza, que era el centro no solamente del mercado del municipio de Piedras, que qué lástima que en estos momentos no está, pero también marcó la vida de muchas personas. Cuéntanos un poco de eso, Galindo. Claro que sí. Estábamos que te jugabas en las piscinas y ibas a las piscinas. Sí, hay algo muy bonito que recuerdo y es que mi familia ha sido una familia muy trabajadora. Entonces, como era domingo o sábado más bien, sábado y domingo de plaza, más que todo eran los días domingos que había plaza en el municipio de Piedras y todo se concentraba en ese lugar, en lo que denominábamos La Matanza o el Matadero, que era conocido. Entonces, el día anterior, mis papás, son los señores Gerardo Galindo, la señora Clara Robledo, que genéticamente, para de pronto los que no saben, son mis abuelos maternos, pero yo como toda la vida he crecido con ellos, desde bebé, yo los considero como mis papás y son mis papás. Entonces ellos el día anterior me decían: Alejandro, váyase a dormir temprano porque tenemos que levantarnos temprano a abrir la tienda. Claro, vamos a madrugar a trabajar porque Sí. era el momento de aprovechar. Sí, era como el día donde había más acumulación de personas que bajaban incluso de las veredas por su mercado, por sus productos, por su carne. Habían otros que pues aprovechaban el momento que el matadero abría muy temprano en las horas de madrugada porque la gente del día anterior estaba trabajando, que se quedaban ahí tomándose unas cervezas, Claro, incluso unos aguardientes. nos contaban, Galindo, y me recuerdas que la gente llegaba a trabajar muy temprano, llegaba a recibir el mercado 1, 2 de la mañana, empezaba todo el proceso de la matanza y mucha gente llegaba ahí a terminar su farra, hablemoslo así, como que llegaban ahí porque pues todo cerrado y ahí vendían aguardiente, vendían cerveza, era algo muy, muy natural, ¿no? Algo muy chévere. Sí, recuerdo que, y complementando lo que estaba contando ahorita, que recuerdo que yo me levantaba temprano, por ahí a las 4 de la mañana me levantaba mi mamá y me decía: Alejito, hijo, parece que tenemos que trabajar. Y yo desde muy pequeño me acostumbré a eso. Una Desde persona que, trabajadora. desde que tengo uso de razón, mis papás me levantaban muy temprano a que les ayudara el negocio familiar Claro. en la tienda que pues hasta ahorita pues todavía mis papás la tienen. Bueno, yo le quiero contar a la comunidad que nos ven que Alejandro lo conozco hace muchos años, quizás con el tiempo pasa, pero he tenido la posibilidad de distinguir a su abuela, que es como si fuera tu mamá, a la señora Clara Robledo, con una tienda que ella siempre ha trabajado, al señor Gerardo Galindo, que es tu abuelo, ¿cierto? Y es como si fuera tu padre. Y obviamente que tu vínculo familiar, hay unos hermanos, que son 4 hermanos. Tú me hablabas que hay uno que se llama Gabriel, Daniel, Gabriela, Daniel, Samay Samay y Dila. y Dylan. Perfecto, y son tus 4 hermanos. Obviamente que está tu madre, la señora Alejandrina Galindo, Ismael Labrador, que es tu padre. Y alguien que es como si fuera un hermano que se llama Gerardo Galindo, que es tu tío. Sí, y Lucero, Ah, Lucero Galindo, que es tu hermana. que es mi hermanita, pero genéticamente es mi tía materna. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Galindo, esta familia que te enseñó a trabajar, que te enseñó a luchar, ya pasamos un poco de esa tema de la niñez y esas pilatunas. Empiezas a estudiar en el Fabio Lozano, ya empiezas a hacer primero, en ese tiempo no sé si era primero de bachiller o primero de secundaria. Sí, pues nosotros lo conocíamos en esa época como sexto, Como sexto. como grado sexto. Perfecto. Empiezas a estudiar, empiezas a formarte. ¿Y qué recuerdas desde los últimos 2 o 3 años que, digamos que los años en el colegio son todos los buenos? Mira,
Yo le he dicho a mis hijos y se lo he dicho a muchas personas, los mejores años de la vida de uno son los de estudio. Son los mejores años porque empiezas como a recordar esa película y llegas ya a 11, ya no te vuelves a ver con muchos compañeros. Hay otros que se van, otros que mueren, fallecen, mucha cantidad de cosas. Pero cuéntanos esa transición noveno, décimo, 11, donde ese niño tímido ya empieza como a salir, en la novia. ¿Qué pasa en ese tiempo, Galindo? Cuéntanos. Nos voy a mover un poquito más atrás, Bueno, dale. porque a mí me interesa también contar esa historia porque siento que esa historia puede servir como ejemplo para los jóvenes y los de ahora y los de más adelante. Yo cuando entré al grado sexto, yo era un niño muy inquieto. Me junté como con los con los compañeros que le denominaban el grupito de atrás, el que hacía el desorden. Sí. Entonces y pues obviamente me arrepiento. Ya después de haber transcurrido lo que transcurrió, me arrepiento. Pero pues fue una oportunidad para cambiar mi vida. Primero le cuento, yo pues perdí 2 grados en el colegio, 2 sextos de bachiller, pero hubo un antes y un después de mi vida en ese momento. Pero espera, Galindo, o sea, que tú llegas a hacer ese primero de bachiller o primero de secundaria, y ahí tú no era que no quisieras estudiar, sino que empezaste fue como a entrar a esa transición del colegio y a hacerte con los vagos de atrás para jugar, para hacer ese tipo de cosas. Me imagino que como que descuidado del estudio por estar pendiente de eso. Sí, bueno, tenía un comportamiento un poquito no adecuado. Entendido. Como joven en ese momento tenía 10 añitos. ¿Había rebeldía? 11 años, había rebeldía. Ah, ok. Había rebeldía, pero aunque había rebeldía, era muy respetuoso con mis profesores. O sea, había rebeldía, pero si me regañaban no contestaba. Si me regañaban, no sé, no era agresivo con los docentes. Pero en ese momento, pues, de esa etapa de la rebeldía, pues, sí perdí esos 2 años escolares, pero fueron un antes y un después, porque después de eso llegó mi formación académica, tanto así que primero pues le debo eso al Señor. Yo tengo una cercanía con Dios más cercana, valga la redundancia, desde los 13 años de edad. Entendido. O sea, había un antes y un después. ¿Y cómo llegas a ese punto, Galindo? O sea, de la rebeldía, de tirarse 2 años, como que llegó un momento donde dijiste, ¿qué te pasó? Sí, en ese momento me acuerdo que pasé sexto, pasé séptimo, octavo, todos esos grados, y hubo un momento como a los 13 años de mi vida que tengo una cercanía con Dios, y desde ese momento algo, como si fuera algo fuera de lo normal, empezó a ordenar mi vida, y empecé a pensar en cosas distintas. Y digamos que ese orden que Dios dio a mi vida cambió para bien, porque, y adelantándome un poquito a la historia, terminé siendo el bachiller con el mejor ITSFES de ese año, el año 2017, el año en que me gradué del municipio de O Piedras. sea, algo pasó, ¿no? Pasó. Algo pasó y qué bien que lo encaminas a Dios, al Señor, porque en últimas nos debemos a Él, particularmente de la religión que tenga cada persona. Que esto también es muy importante. Es muy importante que entendamos que debemos respetar esas posiciones como en la política. Las religiones como la política se respeta. Obviamente que la religión es un tema más profundo. Pero bueno, Galindo, vamos muy bien en esta transición de ese cambio de perder esos 2 años a ser uno de los mejores bachilleres. Recuerden que somos radiopiedras.com y tvr.com. Hoy con Alejandro Galindo. Vienen más historias y también preguntas del momento actual de la política y de nuestro municipio. Recuerden que somos radiopiedras.com, la radio de todos.
Somos tvr.com y radiopiedras.com. Hoy con nuestro amigo invitado, Alejandro Galindo, concejal actual del municipio de Piedras, Tolima. En esta historia no tan lejana, quedamos que clasificaste como uno de los mejores ICFES, uno de los mejores bachilleres, y sucede algo. Te dieron una beca de Interoy, pero también en el 2009 hubo un inconveniente y hasta el ESMA vino aquí porque la gente de Piedras decidió luchar por sus derechos sociales. Cuéntanos un poco de eso, Alejandro. Es una historia muy importante y muy bonita, y de mucha valentía y mucha lucha social que hizo la comunidad del municipio de Piedras, los líderes de Chicalá, de acá, del casco urbano, de La Manga, de los Rodríguez, todos esos líderes de otras veredas como Llano Largo, Pantano, que habían líderes que luchaban por esos beneficios sociales. Claro, yo fui becado por la empresa Interoil Colombia, que tenía un programa de becas que entregaba una beca, se llamaba una beca completa para el primer ITFES y el primero de rendimiento académico. Yo ocupé la del primer ITFES y gracias a Dios y pues a ese programa logré acceder a la educación superior, a estudiar Derecho. Pero quiero hacer hincapié en algo, y es que la comunidad en el año 2009, como su merced lo dijo don Fabián, tuvo un enfrentamiento contra incluso el SMAT, si no estoy mal, el SMAT, donde hubo gases lacrimógenos, hubo golpes. Fue una lucha social que la gente incluso no retrocedió para beneficiar a toda esa comunidad que venía, a todos esos jóvenes que venían, a toda esa población que venía trabajando y las futuras generaciones. Tanto así que gracias a Dios, a mi familia y a esa lucha social, yo fui becado toda mi carrera y pues hoy ya soy abogado. Imagínese don Fabián, ¿Qué hubiera pasado si la gente no hubiera luchado por esos derechos? Hubiera luchado por esos derechos. ¿Qué hubiera sucedido si no se hubiera hecho eso? En ocasiones la comunidad hace parte fundamental también de la vida de muchas personas. Y no solamente Alejandro Galindo, mucha gente se ha beneficiado de esto. Sí, don Fabián, por eso yo soy súper agradecido y estoy súper agradecido con la comunidad del municipio de Piedras. Yo, cuando hice campaña al consejo, quiero decir esto y es algo muy importante para mí. Yo no quería ser concejal. Ok. Yo no quería ser concejal, no estaba dentro de mi idea ser concejal. Pero los caminos de Dios son perfectos. Sí. Pero yo sí tenía claro Te quería servir. que quería servir. Y lo fui haciendo durante todas las etapas de mi vida, incluso desde el colegio, participando en la democracia institucional, escolar. Incluso no es por el tema de rebeldía, pero cuento una historia muy importante. Y es que cuando estaba en el grado 10º, faltaban 4 docentes en ese momento. Y entonces yo hablaba con mis profesores, hablaba con mis compañeros y veíamos la necesidad de que esos profesores estuvieran en el colegio en la medida de que habían muchas horas que quedábamos libres sin hacer nada. Claro. Y entonces con un grupo de personas, de compañeros, de padres de familia, hicimos un cese de actividades escolares. Es decir, yo todavía me acuerdo que ese día encadenamos el colegio, le pusimos cadenas al colegio y reclamamos la presencia de las autoridades que tenían que ver con el sector educativo. Incluso viajamos a la ciudad de Ibagué, a la gobernación del Tolima, y desde allí tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación. Donde los escucharon. Donde nos escucharon y nos dieron solución a la problemática de los docentes en ese momento. Claro que sí, o sea que has estado en todas estas situaciones que de una u otra manera llevan a un final de poder salir adelante. ¿Qué le cambiarías al Fabio Lozano en estos momentos? Que tú digas, mira, este enfoque ya no existe, ya no vamos,
este técnico con el que salimos, si nos sirve, no nos sirve. Realmente, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo, ¿qué le cambiarías a la institución educativa? Yo como alumno egresado de la institución educativa Fabio Lozano y Lozano, me siento agradecido por la formación recibida allí. Siento que el colegio lo educa a uno en materia académica, que hay una educación compartida y una formación compartida por la familia, y siento que la educación es el instrumento para el cambio y desarrollo social, económico, ambiental, político de una sociedad. A mí me gustó el modelo, más bien la técnica que llevaba la institución educativa Fabio Lozano y Lozano. Si usted me pregunta, don Fabián, actualmente pues soy abogado, pero yo disfruté mucho esa formación que tuve en la modalidad técnica de agroindustria alimentaria en el colegio Fabio Lozano y Lozano. ¿Por qué? Porque más que enseñarme a realizar una serie de alimentos, procesos, a calcular el valor unitario, el costo de la producción de cada alimento, me enseñó cosas muy importantes como la organización. Todavía recuerdo a mis docentes, al profe Winfield Hasid, que pues también es primo y le mando un saludo muy especial, que esa formación fue necesaria, además pues está dentro de mis logros, de mis metas académicas también, ser técnico en agroindustria alimentaria. Es decir, aparte de ser abogado, de tener una especialización en derecho administrativo, de tener un diploma en gestión ambiental y territorial y tener otras metas académicas cumplidas, también tengo otra, y es la de mi colegio, que es técnico en agroindustria alimentaria, que incluso yo lo decía con mi familia: venga, es cierto que todos no nos vamos a dedicar a realizar nuestro camino de vida, nuestro proyecto de vida en la agroindustria alimentaria, pero sí es parte de la formación que nos ayuda a organizar nuestra vida, y quizá inclusive de pronto emprender, que es muy importante ahora, usted tener, digamos, otro tipo de actividad. Y lo vivimos en pandemia, ¿no? Sí. Alejandro, yéndonos de ahí, de la institución, del tema de la universidad, ¿dónde lo cogió pandemia? Pandemia. Yo recuerdo que yo estaba en la ciudad de Ibagué, estaba estudiando, estaba haciendo mi quinto semestre de Derecho, y empezaron los medios de comunicación a avisar de que había un virus que estaba afectando a unos países del mundo. Y entonces yo decía, hijo de madre, ¿será que también nos van a encerrar a nosotros? Porque esos países estaban encerrados. Empezaron a cerrar diferentes partes del mundo y empezó la noticia a salir por los medios de comunicación de una manera exponencial. Aplicaban esos estados de excepción y empezaban a limitar la libre locomoción de aeropuertos, de las personas. Y en ese orden de ideas, yo dije, bueno, ese día pues en mi universidad también dijeron, no, vamos a estarnos en la casa esta nueva orden. Entonces, va bien para la casa. Así lo decían los decretos expedidos por el gobierno nacional. Entonces arranqué en Piedras, me vine para Piedras, y el resto de mi carrera universitaria hasta el semestre número 8 lo viví en la casa. Fueron el quinto semestre, sexto semestre, 2 años hasta el semestre 8. Ya el noveno fue con tapabocas, pero se asistió de manera presencial a la universidad. Claro que sí, Galindo. Recuerden que somos radiopiedras.com y tvr.com. Hoy con este desenlace, en esta entrevista, donde viene uno de los temas importantes para el municipio, para lo que viene, importante para nuestro amigo Galindo, porque es es concejal actual del municipio de Piedras. Suenan rumores que puede ser un precandidato, no lo sabemos. Se lo vamos a dejar en esta siguiente historia que viene. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales,
en Tardes de Cuca y de Bizcochos. Bueno, hoy en esta entrevista de Cucas y de Bizcochos, en esta tarde en el municipio de Piedras, Tolima, donde realizamos nuestra entrevista con Alejandro Galindo. Sí, señor. Me dejó sonando algo muy importante que me dices, Fabián, pues mi intención o mi sueño no estaba enfocado en ser concejal del municipio de Piedras. Quizás no porque no quisiera, sino porque mi vida estaba enfocada en otras cosas. ¿Qué pasó? Sí, hace 6 años que inicié este ejercicio político con un grupo político que es el grupo político del Partido Liberal Colombiano. No estaba dentro de mis metas, de mi expectativa, de mi trabajo, de mi sueño, ser concejal. Sin embargo, como hacía parte, o hago parte más bien, de este grupo político, pues hubo unos acontecimientos importantes que fue el fallecimiento de uno de nuestros líderes en ese momento, el profe Jaime, y en ese momento a Benjamín Olivar, que hace parte también de nuestro grupo político, sufrió de un percáncer de salud. El grupo se reunió y empezó a tomar decisiones. Claro. Y en ese momento hacía parte yo del Consejo Municipal de Juventudes. Había sido elegido popularmente y el grupo en cabeza del alcalde actual, John Alexander Pinzón, dijo que era el indicado para suplir esas personas que obviamente por acontecimientos desagradables de la vida, pues no pudieron llegar a estos espacios de participación democráticas. En ese orden de ideas, pues no estaba dentro de mi visual. Sin embargo, sí estaba desde antes de mi visual. Yo le contaba que desde que estaba en el grado 10º ya era... Sí, ya habías hecho a esos pinos de estar como líder de la institución, participaste en el Consejo de Juventudes, ¿es Sí, correcto? desde los 14 años me vi inmerso en la plataforma de juventudes, que hace parte del subsistema municipal juvenil. Entonces, y ya, digamos que en ese momento cuando se tomó la decisión de inscribir mi nombre, de postularme al Consejo Municipal, ya había un trabajo social, ya como abogado o como cuasi abogado, ya realizaba labores jurídicas a los habitantes del municipio de Piedras. Con todo el amor lo hacía y lo sigo haciendo. Desde ese momento no ha sido desde ahorita, sin que soy concejal, no, eso vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo. Hace 3 años me gradué como abogado, venía haciéndolo desde años atrás, antes de graduarme. En ese orden de ideas, pues esa labor social siempre ha ido de la mano, pues con mi visual, con mis sueños, con mis metas de vida. En ese orden de ideas no tenía esa visual de ser concejal, pero sí quería participar en lo público. Sí quería participar en lo público. Quizás en un trabajo para mi visual un poco más social. De pronto ser concejal es una labor social, pero tiene otras funciones. Y quiero hacer hincapié en esto porque a veces personas recriminan de pronto a los concejales por unas funciones que de pronto no son de su resorte. Y las funciones del concejal, por ejemplo, Fabián, son una de las funciones, función de control político. Es Claro. decir, hay un procedimiento administrativo que hace llegar a las personas que ocupan puestos directivos dentro de la administración pública local, o sea, del municipio, al recinto del Consejo Municipal, a una sesión con un procedimiento ya establecido en la ley 136 de 1994. Una de las labores o funciones del resorte del concejal es esa función de control político. Y entre otras funciones, por ejemplo, la gente a veces, pues he escuchado que nos dice, venga, es que ustedes aprueban el presupuesto. Y quisiera hacer también hincapié en esto. Y pues no van a entrar a defender a la administración. Es más, yo la administración, no solo esta que estamos viviendo, sino las anteriores, he tenido algunos reparos
frente a las formas de administrar. Porque pues a pesar pues de que, no a pesar, sino que actualmente soy concejal, mi labor está en hacerle vigilancia, un contrapeso a la alcaldía como consejo municipal. Y eso lo hemos hecho. Quizás de pronto no ha existido esa publicidad, o sea, la gente de pronto no, porque quizá de pronto la gente de pronto no saca el tiempito de mirar todas esas gestiones administrativas que se hacen en el consejo. Y quizás también ese control político del que de pronto hablo no va, digamos, enfocado de pronto a sacar de un puesto, es decir, a sacar de un puesto a un director, es decir, a un secretario de planeación, a una secretaria general y de gobierno, a un jefe de oficina, a un gerente del hospital. No va enfocado en eso, sino en que las cosas de verdad marchen bien en el municipio. Obviamente que hay muchas limitaciones que quisiera abordar en este momento. Claro que sí. Ven, Alejandro, ¿cuántos años lleva ya como concejal? 2 años Sí, y casi unos 3 meses. casi 3 meses. Estamos hablando, Alejandro, que nos queda prácticamente 19 meses, Sí, señor. 20 meses, más o menos, Más o menos. porque el periodo se termina el otro año en diciembre 31. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Esa función, tú eres el presidente del consejo en estos momentos. Sí, señor. Ah, bueno, tú eres el presidente del consejo. ¿Qué ha pasado en algo muy, muy pequeño, como para contarle a la gente qué has hecho? Bueno, qué han hecho todo el equipo de concejales, porque son varios, con estos proyectos que son tan importantes, que tienen relevancia, pero la gente no los conoce, no saben. Sí me gustaría que como que enfocáramos un poco en eso, aprovechando que estamos acá. Sí, sí. También me gustaría hablar de eso. Y como le digo, no lo hago con el propósito de defender la administración. Es más, yo he sido el principal crítico de la administración y no de esta, sino de todas, porque pues para mejorar deben haber críticas, pero pues ojalá sean críticas también constructivas Claro, que que, mejoren para mejorar. que lleven a ideas para la mejora. Y dentro de esos proyectos que se han debatido, dentro de esas iniciativas y ese procedimiento que se ha realizado dentro del Consejo Municipal, encontramos varios. La aprobación del presupuesto, que es muy importante para saber con qué cuenta el municipio a nivel de recursos para poder hacer una ejecución en todos los sectores de la administración de un municipio. Es decir, sector eh, de salud, sector educación, sector de cultura, sector de deporte, también sector de servicios públicos, que es un tema preocupante en el municipio y que también he sido crítico, no he sido crítico, digamos, en medios, en redes, sino también he sido crítico y consecuente en el Consejo Municipal, porque se elaboró un plan de desarrollo que obviamente es consecuencia de un programa de gobierno, porque en nuestro país nosotros o nuestra democracia conlleva a que el plan de desarrollo sea el programa de gobierno, es decir, nosotros votamos o nuestro voto es programático por un programa Claro. de gobierno y ese plan de desarrollo se desarrolló, vale la redundancia, en trabajar en estos temas, en esos temas como servicios públicos, en estos temas como incluso atender el tema de la preocupación eh, de por qué en Piedras no hay tanta oportunidad laboral, porque hay tanta informalidad, incluso tanto desempleo. Y en este plan de desarrollo se centró en esto. Sin embargo, quiero hablar sobre esto porque es un problema que no solo tiene Piedras, es un problema que tienen muchos municipios del país. Y les cuento un poquito. Desde años, de 1886, cuando aparece la constitución política de ese año, era una constitución demasiado centralista. Es decir, los servicios que ofrecía el Estado, los servicios públicos que ofrecía el Estado, los ofrecían solo el Estado. Y solo la fuente de impulsión política era Bogotá. Sí. Y eso a través de los años
Y más aún después de la Constitución de 1991, se fue descentralizando ese poder, se fueron descentralizando esas funciones, se fueron descentralizando esos servicios Sí. y llegó a lo territorial. Pero hubo un problema en eso, y es que descentralizaron las funciones, las tareas, las competencias, pero no descentralizaron los recursos. Los dejaron enfocados en Bogotá. Exacto. Es decir, a partir de la Constitución de 1991, hablamos que el artículo 357 de la Constitución que habla de los ingresos corrientes de la nación, inició siendo cerca del 50%, disculpen, de los ingresos corrientes de la nación, es decir, de los impuestos que pagamos todos los colombianos, Sí. llegaban a las entidades territoriales, llegaban a los municipios. Pero eso se fue modificado por el acto legislativo 01 del 2001, que recortó esos presupuestos y salió el Sistema General de Participaciones, que arrancó siendo en un aproximado 21%. ¿Y cuál fue la excusa de ese momento? El país estaba en una crisis fiscal. Sí. Y aquí, ¿por qué hago hincapié en eso? Porque me quiero meter en el tema de presupuesto. El presupuesto de Piedras en el año 2026 es de 14.000 millones de pesos. Hay unas incorporaciones, hay unas adiciones. Pero de esos 14.000 millones de pesos, Hay comprometidos varios. unos compromisos que se llaman el presupuesto, el recurso sin dotación de fondos. Es decir, hay un presupuesto aproximadamente entre el 40 y el 50% que no llega a las arcas del municipio, que no llega a las cuentas bancarias del municipio. Pero que sí se presupuestan. Como uno de los recursos son los recursos de salud. Un ejemplo, la UPC, que es la unidad de valor per cápita, que en salud es en este momento de 1.541.000. Ese recurso por persona en el municipio somos 7.000. ¿Cuántos recursos tiene que llegar a Piedras? Claro. Pero son recursos que no entran al municipio y que el sistema de salud municipal se sostiene con una venta de servicios. Y usted pregunta más o menos cuánto es esa venta de servicios. Es entre 80 y 120 millones, de los cuales por ahí 80 le llegan en este momento. Cuando pagan a tiempo. A la empresa social y del Estado, que es el Hospital San Sebastián. Claro. Y volvemos, en ese orden de ideas, si casi el 40-50% no llega al municipio, y existen unos gastos de funcionamiento que para Piedras en el año actual son de 4.000 millones de pesos para el año actual. Es decir, ya nos quitaron 7.000, 4.000 son de funcionamiento. ¿Cuánto nos queda de inversión social para desarrollar todos estos sectores? Que eso es lo que, perdón que te interrumpa, que eso es lo que la gente en ocasiones no entiende y no comprende, porque creen que es que la plata llega o se imaginan que esto de Piedras era como hace 25 o 30 años, que llegaban de regalía una cantidad de dinero. Pero bueno, ya estando en este enfoque, saliéndonos del Consejo Municipal y ya casi que terminando esta entrevista, lo que les puedo decir es que no se la pueden perder. Eso está y al final va a estar mucho mejor. Recuerden que somos tvr.com y radiopiedras.com en tardes de cucas y de bizcochos. Bueno, siguiendo con esta entrevista y hablando con nuestro concejal Alejandro Galindo, presidente del Consejo en estos momentos, después de haber hecho un resumen muy corto realmente de cómo realmente se coadministra o se administra un municipio, queremos hacer énfasis también en algo, Galindo, antes de irnos. Este panorama político que acabamos de pasar del 8 de marzo de estas elecciones, ¿quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Qué expectativas tienes tú de ese panorama político? Porque inclusive hoy ya se están hablando y tenemos con Nicolás y con Brian que empezar a contar los días para las próximas elecciones legislativas, en este caso las próximas elecciones de la corporación como es el Consejo Municipal y la Alcaldía Municipal. Entonces cuéntanos un poco, Galindo, porque te vi activo dentro de este proceso político. Sí, don Fabián. A mí me gusta distinguir en estos temas electorales frente a las actividades
de los movimientos políticos y el tema de la democracia. ¿Por qué me gusta distinguir la una de la otra? Porque las actividades de los movimientos políticos son unas. Es decir, existen unas estructuras, existen unos grupos políticos que trabajan por conseguir pues el mayor apoyo de la comunidad, de la gente, y también existe pues dentro del ejercicio de la democracia la distingo porque la democracia es la posibilidad o la facultad que tiene el elector, es decir, el pueblo, como lo suscita, lo establece el artículo cuarto de la Constitución Política como soberano, de elegir sus representantes políticos. Es decir, en la democracia no hay, para mí, ganadores o perdedores. ¿Por qué? ¿Por qué en la democracia no hay ganadores y perdedores? Porque el voto de la persona es muy importante para elegir su representante político. Es muy importante para elegir su representante político. Y para mí es importante que las personas voten de manera libre, Sí, de manera espontánea, espontáneo. que no haya una coacción, que no haya un constreñimiento. ¿Por qué? Porque si somos los soberanos, si el pueblo es soberano, ellos mismos eligen sus representantes políticos y es lo que vimos en estas elecciones. ¿Qué sucede? Que hay unas formas electorales. ¿Y qué son las formas electorales? ¿Cómo el elector elige? Y ahorita vimos que el Centro Democrático y el Pacto Histórico, los dos partidos, que les fue muy bien en el escenario político local, que de pronto fue lo que hubo menos movimiento de esos partidos políticos acá en el municipio, puedo decir que tuvieron fueron como victoriosos, porque no se pegaron afiches, o sea, no hubo actividades de los movimientos políticos, Sí, se pegaron claro. afiches, hubo, pues sí, una actividad por redes sociales, pues que eso sucede a nivel nacional, pero, es decir, no hubo de pronto una estructura como de pronto sí la tiene el partido en Piedras Liberal Colombiano. Obviamente es con todo el respeto, ¿no? El caso. En este caso, pues como soy parte de la estructura del Partido Liberal Colombiano, pues obviamente tenía que verme inmerso Claro. en estos tipos de actividades de los partidos políticos. Pero pues me parece justo lo que la gente determine, lo que la gente decida. El voto es libre, es espontáneo y es la decisión del pueblo y eso es lo que debemos respetar. Claro que sí. Galindo, mucha gente se pregunta, algunos comentarios nos llegan en redes sociales, ¿cuál va a ser el futuro político de Alejandro Galindo? Y se lo pregunto porque llega este año, termina este año como presidente de la corporación del Consejo Municipal, sigue un año crucial. Creo que esto se va a definir cuando la norma determine que tendrá que tener un periodo taxativo para poder renunciar al Consejo Municipal y poderse lanzar a una posible candidatura a la alcaldía. Lo tenemos dentro de las encuestas, le queremos decir aquí a la comunidad como un precandidato que suena porque alguien me decía, es que yo no me he postulado, no, es que usted no necesita postularse, la gente nos dice que puede ser una posible posibilidad o una precandidatura y también le quiero explicar que tú, Alejandro, lo sabes que ser precandidato no pasa absolutamente nada, como su palabra lo dice, es pre antes de. Entonces, ¿cuál es ese futuro político? ¿Qué has pensado, Galindo? Sí, eh, digamos que dentro de la pregunta, Juan, quiero hacer precisión en dos cosas. La primera cosa que quisiera decir es que Alejandro no tiene de pronto esa sed, esa hambre de poder eh, para llegar a la alcaldía municipal. No la tiene. Quizás me han visto muy activo política y electoralmente porque pues hace parte de mis funciones. Hacer control político, que es de pronto lo que la gente interpreta como que se vea inmerso en una candidatura, una precandidatura, de pronto no es tan así. Yo estoy activo políticamente, de pronto haciendo ese control político, participando de las actividades de los movimientos políticos, es porque hace parte de mi ejercicio como concejal. Eso, por un lado, don Fabián. Y la segunda, yo, si fuera avalado,
por el partido que pues represento en este momento, que es el Partido Liberal Colombiano, no tendría que renunciar a mi curul como concejal. Ah, bueno, perfecto. Esa es una buena noticia. Pero si quisiera ser avalado por otro partido, sí tendría que hacerlo un año antes, Un año antes de la de la inscripción. inscripción. Bueno, Galindo, o sea que deja claro que no hay un no, no hay un sí. Usted dijo algo en la entrevista que los tiempos de Dios son perfectos y eso se dará en el camino. Sí, sí, Fabián, los tiempos del Señor son perfectos, no hay hambre, no hay sed No hay afán. de poder, no hay afán. Yo solo quiero que las cosas marchen de acuerdo a lo que Dios indique y a lo que la comunidad indique. Para mí, el pueblo es soberano, el pueblo es libre de votar, el pueblo es libre de elegir y yo agradezco a todas esas personas que pues me causó curiosidad y asombro que me dicen que hay gente que está diciendo que yo soy precandidato a la alcaldía. Me causó asombro, ¿por qué? Porque yo le he dicho a todo el mundo, no tengo hambre, ni tengo sed de poder, no tengo afán. Yo lo que quiero hacer son las cosas bien. Y eso lo he ratificado durante mis 2 años y 3 meses de concejal. He presentado 6 proyectos de acuerdo, 5 así son acuerdos municipales. Por ejemplo, proyectos de acuerdo como realizar, o más bien que la administración municipal abra espacios laborales para las personas jóvenes. Claro, Ejemplo, esa oportunidad. y es que en la administración, y les cuento un poquitico porque me gusta contar, hay unos puestos que se llaman y pues durante puestos, por ejemplo, prestación de servicios, de carrera administrativa, de provisional, de libre nombramiento y remoción. Esos son puestos públicos, son cargos públicos, entre otros, que la ley determina que el 10% de esos puestos deben ser aperturados para jóvenes. Desde el Consejo Municipal tuvimos esa lucha y don Fabián, los ojos de la población son testigos de que ahorita la administración municipal se encuentra rodeado de jóvenes trabajando para la administración municipal. Otra cosa, también esas oportunidades laborales que se deben generar dentro de esos espacios a las personas en condición de discapacidad. Claro. También es un proyecto de acuerdo que le ve el municipio. Que es muy importante Sí. porque conlleva que se genere también empleo dentro del municipio. Claro, Oportunidades. claro. Hay un proyecto de acuerdo que se me cayó lo digo así, se me cayó, que fue el Fondo de Emprendimiento para la Mujer. Digamos que los concejales pues no aprobaron, pero pues es cada uno libre de opinar. Yo respeto mucho la decisión de ellos, Claro. como ellos respetan la mía. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, pues lo único que he hecho es trabajar para el municipio. Ustedes siempre van a encontrar la comunidad disponible. Siempre van a encontrar disponible para lo. Es más, como yo le contaba, pues yo unos años siendo ese asesor jurídico de la población, por ahí Varios casos. sí, un amigo me ha dicho, no, es que este es puro abogado de tienda. Y pues yo respeto lo que él dijo en ese momento, pero yo más que abogado de tienda soy abogado de una comunidad, abogado de un Que lo pueblo necesita. que necesita esa ayuda. Que aclama poder tener esa guía, poder tener esa posibilidad, si no tiene para pagar un abogado, que alguien lo asista, que lo guíe, que eso es muy Claro que importante. sí. Don Fabián, y antes de terminar, quiero honrar el nombre del Señor, porque aquí también se han hecho cosas para el sector cultural, el sector religioso, pensando en Dios. Y es que si bien es cierto, el Estado colombiano es un Estado laico, Sí. que hay unos principios de laicidad, yo soy un muchacho muy creyente, muy pegado a Dios, y que en estos años que hemos tenido de concejales, he realizado alguna serie de iniciativas, por ejemplo, Caminando con la Fe, donde hubo un evento ecuménico, es decir, de todas las personas que creen en Jesús, un gospel en el año 2025, el 13 de octubre del año 2025, que fue muy bonito, que vinieron personas de otro lugar, que eso también trae dinamismo económico, Sí. trae turismo. Y este año se espera hacer el 12 de octubre un gospel un poquito más grande, honrando y glorificando el nombre de Dios. Y aprovecho las cámaras de Radio Piedras, de TVR, para decirles
que la iniciativa de este concejal en ese sector siempre ha sido, y en los demás siempre ha sido, glorificar el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Y hay una iniciativa en particular, don Fabián, le cuento a usted, le doy esta primicia, Dale, la al primicia, nivel de vamos medios a de ver. comunicación, y es que con un grupo de personas, de amigos, de líderes, tenemos la iniciativa de celebrar y anunciar la segunda venida de Cristo. Es decir, en el mundo se celebra la Navidad como el nacimiento de Jesús. Sí, En el mundo celebramos la Semana Santa, o sí, conmemoramos más bien la Semana sí. Santa como la muerte y la resurrección de Jesús. Pero en el mundo no celebramos o no anunciamos la segunda venida de Jesús. Y nosotros, los que creemos en que hay un Dios vivo, que Jesús volverá, queremos anunciar. Por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance, obviamente de la manera más legal, más sana posible, desde lo público, y obviamente respetando todas las creencias, todas las personas, respetando y dándole esa fortaleza cultural, religiosa al municipio, que es otro de los proyectos de acuerdo que tengo dos Claro que sí. para anunciar y glorificar el nombre del Claro, Señor. no se sabe todavía cuándo va a ser, pero está en la iniciativa, ¿es correcto? 12 de octubre está la iniciativa, Gospel. no de manera oficial, Gospel, que es un concierto cristiano en el Perfecto. municipio de Piedras. Perfecto, Galindo. Para mí ha sido un placer hoy tenerlo aquí en Radio Piedras, en las instalaciones de TVR. Una charla muy amena, mucha tela de que cortar. Eh, quiero hacerle una pregunta que creo que es importante para este tema político que se viene, Galindo. Para nadie es un secreto que el Partido Liberal ha tenido un declive constantemente. Lo vimos porque la doctora Olga B. no salió elegida como representante de la Cámara, que para mí en particular me parece que es una pérdida, porque la doctora Olga B. siempre le he guardado respeto, sé que es una empresaria, sé que quería hacer muchas cosas por el departamento del Tolima, pero no se dieron las cosas. ¿Será que ya es hora, señor Galindo o Galindo, que el Partido Liberal pase y vea jóvenes con el que puedan realmente estructurar un partido de verdad? Porque si hacemos un análisis político realmente, Piedras particularmente, que se ha creído que siempre el liberal termina endosando los votos en otros sectores, que es respetable, que no lo criticamos, pero que da un declive no solamente en el municipio de Piedras, sino en todo el departamento y a nivel nacional. Analiza uno que no entiende por qué, o bueno, no entiende por qué uno no se explica por qué la hija del director del Partido Liberal, señor César Gaviria, no sale como senadora. Entonces, hay un desgaste, no quieren dar campo. ¿Qué es lo que pasa usted con esa expectativa de esa juventud que tiene, pues para sacar este partido adelante? Sí, don Fabián, yo venía hablando de las formas electorales. Y es que yo respeto mucho a mis autoridades, tanto políticas como familiares, como religiosas, a todas las autoridades las respeto porque eso trae honra de parte del Señor. Sin embargo, venimos viendo unas formas electorales donde el pueblo está eligiendo sus representantes, el pueblo es soberano y de pronto las personas, pues yo lamento lo que pasó con nuestra líder política Olga Beatriz González. Acá se le hizo una campaña fuerte. Aquí en Piedras, le cuento, Fabián, incluso sumamos más votos que hace 4 años para la doctora Olga B. Sí. Sumamos más votos para la doctora Olga B. Incluso aquí con el doctor que estamos apoyando al Senado, el doctor Jaime Durán, sumamos más votos que hace 4 años para él. Es decir, el Partido Liberal sigue siendo una fuerza política en el municipio de Piedras, obviamente con la ayuda del grupo político, con la ayuda de toda la comunidad del municipio que han confiado en estos procesos. Sin embargo, las formas electorales nos están mostrando que la gente no quiere de lo mismo. Quiere cambios. Quiere cambios, sí, y eso es muy respetable, porque el pueblo es el que toma decisiones, porque como lo decía aquí, las formas electorales y el voto debe ser libre, espontáneo. Claro que sí, Galindo, pues para mí ha sido un placer hoy tenerlo acá en esta entrevista tan importante, en Tarde de Cucas y de Bizcochos. Esperemos que nos dé la primicia, queda comprometido aquí con el programa, Galindo,
de darnos la primicia si toma la decisión de ser candidato a la alcaldía del municipio de Piedras. Para nosotros es un placer tenerlo acá. Decirle que las puertas de nuestra emisora radiopiedras.com de TVR están dispuestas, no solamente para usted, sino para todas las personas que quieran ejercer esa voz, quiera lanzarse en algo que es tan complicado, Galindo. Ser líder es complicado, pero ser candidato a una corporación es todavía un poco más complicado. Pero cuando se trabaja, cuando se tiene un trabajo, se logra grandes cosas. Yo quiero cerrar con esto. ¿Cuántos votos sacó usted, Galindo, en la elección del Consejo Municipal? Sí, don Fabián, ser líder y ser político es complicado y más desde lo territorial. ¿Por qué? Porque digamos que en mi caso yo trabajo desde el amor. Si yo le ofrezco, digamos, mi trabajo, mi ayuda, mi auxilio en alguna de lo que pueda hacer, cualquier cosa, yo no voy a esperar que usted me retribuya eso, porque yo trabajo desde el amor, sin esperar esa retribución. El tema electoral es una cosa aparte. El tema electoral yo espero que la gente nos colabore, nos ayude, pero obviamente, como digo, el voto es libre y espontáneo. Yo en el consejo, como siendo candidato en el consejo, tuve en el escrutinio como 352 votos, si no estoy mal. ¿Podríamos decir que uno de los fue los más votados? Sí, en ese momento el más votado al consejo municipal. Bueno, que sí. Bueno, Alejandro Galindo, hoy en Tardes de Cucas y de Bizcochos, para mí fue un placer estar hoy aquí en esta tarde tan amena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que somos Radio Piedras y tvr.com en las tardes de Cucas y de Bizcochos. Recuerden que somos TVR y radiopiedras.com. Hoy ya finalizando esta entrevista con nuestro amigo Alejandro Galindo. Bueno, Alejandro, ahí hemos llegado al final de esta entrevista, esta historia de vida que tienes, Galindo. Te felicito, te doy los agradecimientos por haber venido con nosotros y bueno, queremos que te dirijas a nuestro público que te está escuchando. Claro, Fabián, antes de despedirme quiero dar unos agradecimientos pues, muy especiales a la comunidad del municipio de Piedras. Y lo vengo diciendo, y es que y retomando lo que hablábamos sobre la lucha social del año 2009 que hizo la comunidad del municipio de Piedras contra el SMAT, fue demasiado determinante para mi vida personal, demasiado, tanto así que me hizo abogado. En ese orden de ideas yo quiero darle las gracias a toda la comunidad del municipio de Piedra, la comunidad de Chicalá, la comunidad del Casco Urbano, la comunidad de La Manga, de La Ceiba, de Los Rodríguez, de Pantano, de Llano Largo, todos estos líderes que hicieron parte, toda esta comunidad que hicieron parte para que ese programa de becas que estuvo durante unos años educando a la población, hoy pues me convierte en abogado. Yo le quiero dar las gracias a ellos primeramente. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a don Fabián, su merced, por abrirme las puertas de Radio Piedras, de TVR, y a su equipo de trabajo que muy amablemente me han atendido el día de hoy. Claro que sí. Esta es la historia de Alejandro Galindo, un abogado especializado con muchas expectativas de servirle a la comunidad y, ¿por qué no? Pudiéramos decir que en algún momento, cuando él lo considere y la comunidad lo considere, ser alcalde del municipio y quizás otros cargos públicos que puedan tenerse a bien se considera. Recuerden que somos tvr.com, radiopiedras.com, la radio de todos.